Capítulo 4. El palacio llamado Hermoso. Ay de mí, los leones que temeroso y desconfianza vieron en el camino, precisamente de noche van en busca de su presa. Si en la oscuridad doy con ellos, ¿quién me salvará de sus garras? Tan lúgubres eran sus pensamientos mientras caminaba, cuando, levantando su vista, vio cerca un palacio magnífico llamado Hermoso, que estaba situado frente al camino. A la vista del palacio, Cristiano apresuró su marcha, esperando encontrar en él alojamiento, mas antes de llegar tropezó con un desfiladero, distante nada más que unos 100 pasos del palacio, y a cuyos dos lados vio 2 terribles leones. Este es, sin duda, el peligro, dijo para sí, que ha hecho retroceder a Temeroso y Desconfianza. Ni aquellos ni él habían visto que los leones estaban atados con cadenas. Yo, pues, también debo retroceder, porque veo que no me espera más que la muerte. Mas a este tiempo, observando el portero del palacio, cuyo nombre era Vigilante, la indecisión y peligro de Cristiano, le gritó: ¿Tan pocas fuerzas tienes? No tengas miedo a los leones, pues están encadenados y puestos ahí solamente para prueba de la fe en unos y descubrimiento de la falta de ella en otros. Sigue, pues, por medio del camino y ningún daño te sobrevendrá. Entonces Cristiano, aunque lleno de temor a los leones, siguió cuidadosamente las instrucciones de Vigilante y oyó, sí, los rugidos de aquellas fieras, pero ningún daño recibió. Batió palmas y en 4 saltos llegó a la portería del palacio y preguntó a Vigilante: Cristiano, ¿de quién es este palacio? ¿Me será permitido pasar en él la noche? Portero: este palacio pertenece al señor del collado y ha sido construido para servir de descanso y seguridad a los viajeros. ¿Y tú, de dónde vienes y a dónde vas? Los leones que han sido puestos para prueba de la fe simbolizan la persecución. Sin embargo, Dios ha puesto un límite al poder del enemigo y sus agentes. Job 1-2, Apocalipsis 20. Por ver solamente a los leones, el temeroso Cristiano no se percata de que están encadenados y por ello considera escapar del lugar. Vigilante, portero, que representa a un firme creyente que da auxilio a otros creyentes en problemas, señala que los leones están encadenados y muestra un sendero seguro en medio del camino. La fe afecta nuestra perspectiva. Si la confianza en Dios Todopoderoso vence a nuestras emociones, veremos la realidad, que Dios es nuestro pronto auxilio y es mayor que cualquier mal que enfrentemos. Cristiano: vengo de la ciudad de destrucción y me dirijo al monte Sión, mas la noche me ha sorprendido en el camino y desearía, si en ello no hubiese inconveniente, pasarla aquí. Portero: ¿cuál es tu nombre? Cristiano: ahora me llamo Cristiano, mi nombre anterior era Sin Gracia. Desciendo de la raza de Jafet, a la cual Dios persuadirá a morar en los tabernáculos de Seiri. Portero: ¿cómo has llegado tan tarde? El sol se ha puesto ya. Cristiano: he tenido 2 grandes desgracias. Primeramente me dejé rendir del sueño en el cenador de la cuesta del collado y como si con esto no hubiese perdido bastante tiempo, durmiendo se me cayó el rollo, cuya falta no noté hasta que estaba en la cima, por cuya razón tuve que volver atrás y gracias al Señor lo encontré. Estas han sido las causas de mi tardanza. Portero: bien está. Voy a llamar a una de las vírgenes para que hable contigo y si le parece bien tu conversación, entonces te introducirá al resto de la familia, según las reglas de esta casa. El palacio llamado Hermoso representa a la iglesia, que fue construida para servir de descanso y seguridad a los viajeros. Vemos que el enemigo ha rodeado el palacio, pero no ha podido conquistarlo. Tal como Jesús nos indicó en Mateo 16-18, la iglesia ofrece alimento espiritual, el cual viene gracias a la reunión de creyentes y la enseñanza de la palabra de Dios. Se trata de un lugar de culto, donde se fomenta el amor, la compañía y el gozo. Es un centro donde uno crece, se prepara y se fortalece. Es un refugio de paz, consolación y renovación. Hizo pues sonar una campanilla, a cuyo eco acudió una doncella, dotada de gravedad y hermosura, cuyo nombre era Discreción, la cual preguntó la causa por la que la habían llamado. Portero:
Este hombre es un peregrino que va desde la ciudad de destrucción al monte Sión. La noche le ha cogido en el camino y está además muy fatigado. Pregunta si se le podrá dar hospedaje aquí. Entonces Discreción le interrogó sobre su viaje y los sucesos que en él habían tenido lugar, y habiendo obtenido respuestas satisfactorias a todo, prosiguió preguntando. Discreción: ¿cómo te llamas? Cristiano: mi nombre es Cristiano, y sabiendo que este edificio ha sido precisamente levantado por seguridad y albergue de los peregrinos, quisiera que me admitieseis en él a pasar la noche. Discreción sonrió al mismo tiempo que algunas lágrimas se deslizaban por sus mejillas y añadió: deja que llame a 2 o 3 de mi familia. Y llamó a Prudencia, Piedad y Caridad, quienes, después de haber hablado un rato con él, le introdujeron a la casa, muchos de cuyos moradores salieron a recibirle cantando: entra, bendito del Señor, pues para peregrinos como tú ha sido edificado este palacio. Cristiano les hizo una reverencia, pasó adelante y luego que hubo tomado asiento, le sirvieron un pequeño refrigerio mientras se le preparaba la cena, y para que el tiempo no fuese perdido, entablaron con él el siguiente diálogo. Piedad: vamos, buen Cristiano, tú has visto nuestro cariño y la benevolencia con que te hemos hospedado. Cuéntanos, para nuestra edificación, algo de lo que en el viaje te ha sucedido. Cristiano: con mucho gusto, pues veo con placer vuestra buena disposición. Las opiniones de Bunyan eran muy distintas a las de muchos otros bautistas de su época. Enseñaba que se podía llegar a ser miembro de la Iglesia sobre la base de la fe y la santidad, es decir, el testimonio y el estilo de vida, no en función de un rito externo como el bautismo. Consideraba que la fe genuina era una realidad espiritual interna que podía identificarse observando lo que la gente creía, es decir, si habían tenido un encuentro con Jesús y si vivían demostrando que lo amaban. Por ello vemos que los personajes del Palacio Hermoso examinan detenidamente la vida y las convicciones de Cristiano. Piedad: ¿qué fue lo que te motivó o lo que te movió a emprender esta vida de peregrino? Cristiano: un eco tremendo que me estaba siempre diciendo al oído: si no sales de aquí, inevitablemente perecerás. Me obligó a abandonar mi patria. Piedad: ¿y por qué tomaste este camino y no otro? Cristiano: porque así lo quiso el Señor. Yo estaba tembloroso y llorando, sin saber a dónde huir, cuando me salió al encuentro un hombre llamado Evangelista, que me dirigió hacia la puerta angosta, que por mí solo yo nunca hubiera encontrado, y me puso en el camino que me ha traído derechamente hasta aquí. ¿Y no pasaste por la casa de intérprete? Cristiano: ah, sí, y por cierto que mientras viva nunca olvidaré las cosas que allí me fueron enseñadas, especialmente 3. Primera, cómo Cristo mantiene en el corazón la obra de la gracia a despecho de Satanás. Segunda, cómo el hombre, por su mucho y grave pecar, llega a desesperar de la misericordia de Dios. Y tercera, la visión del que, soñando, presenciaba el juicio universal. Piedad: ¿le oíste contar su sueño? Cristiano: sí, y en verdad era terrible, tanto que afligió mi corazón en gran manera, pero ahora me alegro mucho de haberle oído. Piedad: ¿no viste más en casa de intérprete? Cristiano: oh sí, vi un magnífico palacio cuyos habitantes estaban vestidos de oro, y a su entrada vi un atrevido que, abriéndose camino por entre la gente armada que trataba de impedírselo, logró entrar, al mismo tiempo que oí las voces de los de adentro que le animaban a conquistar la gloria eterna. De buena gana me hubiera estado un año entero en aquella casa, pero me restaba aún mucho camino que andar. Así que dejé el palacio y emprendí otra vez mi marcha. Piedad: ¿y qué te ocurrió luego en el camino? Cristiano: muy poco llevaba andando cuando vi a uno, al parecer colgado de un madero, lleno todo él de heridas y de sangre, a cuya vista se cayó de mis hombros un peso muy molesto, bajo el cual iba yo gimiendo. Mi sorpresa fue muy grande, pues nunca había visto cosa semejante. Mirábale yo como embelesado, cuando se me acercaron 3 resplandecientes. El uno me aseguraba que mis pecados eran perdonados, el otro me quitó el vestido de andrajos que llevaba y me dio este nuevo y hermoso que ves, y el tercero me selló en la frente y me dio este rollo. Piedad: sigue, Cristiano, cuéntame,
que algo más has debido de ver. Cristiano: he contado ya lo principal y lo mejor. También vi a tres, simplicidad, pereza y presunción, durmiendo a la parte afuera del camino y con grillos en sus pies, y por más que hice no los pude despertar. Después vi a formalista e hipocresía, que saltaron por encima de la pared y pretendían ir a Sion, pero muy luego se perdieron por no haberme creído. También hallé muy penosa la subida a este collado, y muy terrible el paso por entre las bocas de los leones. Ciertamente, sin el buen portero que con sus palabras me animó, tal vez me hubiera vuelto atrás. Pero gracias a Dios estoy aquí, y las doy también a ustedes por haberme recibido. Después de este diálogo, Prudencia tomó la palabra y preguntó: Prudencia: ¿no piensas alguna vez en el país de donde vienes? Cristiano: sí, señora, aunque no sin mucha vergüenza y repugnancia. Si yo lo hubiera deseado, siempre tiempo he tenido y oportunidad de volver atrás, pero aspiro a otra patria mejor, la celestial. Prudencia: ¿no llevas todavía contigo algunas de las cosas con que estabas más familiarizado antes de ponerte en camino? Cristiano: sí, señora, aunque bien contra mi voluntad, especialmente mis propios pensamientos carnales, que tanto nos complacían a mí y a mis paisanos. Pero ahora todas estas cosas me pesan tanto que a estar en mí solo la elección, nunca más pensaría en ellas. Mas cuando quiero hacer lo que es mejor, entonces lo que es peor está en mí. Prudencia: ¿y no sientes algunas veces casi vencidas ya estas cosas que en otras ocasiones te llenaban de confusión? Cristiano: sí, pero es pocas veces. Sin embargo, esas horas en que esto me sucede son para mí de oro. Prudencia: ¿te acuerdas cuáles son los medios por los cuales en estas ocasiones vences tales molestias? Cristiano: oh sí, cuando medito en lo que vi y me pasó al pie de la cruz, cuando contemplo este vestido bordado, cuando me recreo en mirar en este rollo y cuando me enardece el pensamiento de lo que me espera. Si felizmente llego al lugar donde voy, entonces parece como que desaparecen esas cosas que tanto me molestan. La vida de Bunyan sufrió un cambio cuando empezó a pasar tiempo con el pastor John Gifford y los miembros de su iglesia bautista. Describió lo impactante de su primer encuentro con ellos. Hablaban de cómo Dios había tocado sus almas con el amor del Señor Jesús, y con cuáles palabras y promesas habían sido refrescados, consolados y animados para poder enfrentar las tentaciones del diablo. Hablaban con el corazón lleno de alegría, se expresaron con la amabilidad de las Escrituras, llenos de gracia en todo lo que decían, que me parecieron que habían encontrado otro mundo. Prudencia: ¿y por qué ansías tanto llegar al monte Sión? Cristiano: porque allí espero ver vivo al que hace poco vi colgado en el madero. Allí confío verme completamente libre de lo que ahora me molesta tanto. Allí se asegura que no tiene ya cabida la muerte, y por último tendré allí la compañía que más me agrada. Y amo mucho al que con su muerte me quitó mi carga, mi enfermedad. Mis enfermedades anteriores me tienen muy molestado. Deseo llegar al país donde ya no habrá muerte, y ansío tener por compañeros a los que sin cesar están cantando: Santo, Santo, Santo. Tomó entonces la palabra Caridad y dijo a Cristiano: Caridad: ¿tienes familia? ¿Estás casado? Cristiano: señora, tengo mujer y 4 hijitos. Caridad: ¿por qué no los has traído contigo? Cristiano, llorando: con muchísimo gusto lo hubiera hecho, pero desgraciadamente todos los 5 reprobaron mi viaje y se opusieron a él con todas sus fuerzas. Caridad: pero tu deber era haberles hablado y esforzarte por persuadirles del peligro que corrían con quedarse. Cristiano: así lo hice, manifestándoles también lo que Dios me había declarado sobre la ruina de nuestra ciudad. Pero lo consideraron como un delirio y no me creyeron, advirtiendo además que mi consejo lo acompañé de fervorosas oraciones al Señor, porque quería mucho a mi mujer y a mis hijos. Caridad: supongo que les hablarías con energía de tu dolor y de tus temores de destrucción, porque creo que tú hablarías con bastante claridad lo inminente de tu ruina. Cristiano: lo hice en verdad, no una, sino muchas veces.
y además tenían muy patentes a la vista mis temores y mi semblante, en mis lágrimas y en el temblor que me sobrecogió por el temor de juicio que pesaba sobre nuestras cabezas. Pero nada fue bastante para inducirlos a que me siguiesen. Caridad: pues, ¿qué razones pudieron alegar para no seguirte? Cristiano: mi esposa temía perder este mundo y mis hijos estaban de lleno entregados a los vanos placeres de la juventud, y así fue que por lo uno y por lo otro me dejaron emprender solo este viaje, como veis. Caridad: pero no pudo muy bien suceder que con la vanidad de tu vida inutilizases los consejos que les dabas para que te siguiesen. Cristiano: es verdad que nada puedo decir en recomendación de mi vida, porque conozco las muchas imperfecciones de ella, y sé también que un hombre puede hacer nulo con su conducta lo que procura inculcar a otros con la palabra para bien de ellos. Una cosa, sin embargo, puedo decir, que me guardaba muy bien de darles ocasión con cualquier acción inconveniente para que se retrajesen de acompañarme en mi peregrinación, tanto que solían decir que era demasiado difuso y que me privaba por causa de ellos de cosas en las que no veían mal alguno. Aún más puedo decir que si lo que veían en mí les disponía, solo era mi gran delicadeza en no pecar contra Dios y no hacer daño a mi prójimo. Caridad: en verdad, Caín aborreció a su hermano, porque las obras de éste eran buenas y las suyas malas, y esa ha sido la causa por que tu mujer e hijos se han indispuesto contigo, se han mostrado implacables para con lo bueno, y tú has librado tu alma de su sangre. Cuando Banyan empezó a asistir a la iglesia de Gifford, habían pasado 7 años desde que Cromwell ocupara el poder, lo cual significaba que las iglesias protestantes disfrutaban de libertad religiosa. Durante ese tiempo, para Banyan, ese tiempo representaba un momento de crecimiento espiritual y desarrollo de la iglesia. Durante años anteriores, aún siguió luchando con la seguridad de su salvación, pero con el paso del tiempo su alma finalmente encontró paz. Mientras Gifford se encargaba de instruirlo en la fe, Banyan siguió sumergiéndose en el conocimiento de las escrituras y libros teológicos. Se ha dicho que tenía la capacidad de encarnarse en los libros que leía. Con el tiempo empezó a dar clases de Biblia en iglesias locales y a defender su postura teológica por medio de panfletos por todos los pueblos vecinos. Banyan empezó a ganarse la fama de ser un buen y respetado orador, que se relacionaba con su audiencia y que servía con sinceridad a Dios. Así continuaron hablando hasta que estuvo preparada la cena, y entonces se sentaron a la mesa, que estaba provista de ricos y sustanciosos manjares y excelentes vinos, y toda su conversación durante la cena giró sobre el señor del collado, sobre lo que había hecho y el por qué y la razón que había tenido para edificar aquella casa. Yo, por lo que oí, pude comprender que había sido un gran guerrero y que había combatido y muerto al que tenía el poder de la muerte, pero esto no sin gran peligro por su parte, lo cual le hacía acreedor a ser tanto más amado, porque, como ellos decían, y yo creo oí decir a Cristiano, el Señor hizo esto con pérdida de mucha sangre, siendo lo más glorioso de esta gracia el haberlo hecho por puro amor a su país, y entre los mismos de la familia oí decir que le habían visto y hablado después de su muerte en la cruz. También atestiguaron haber oído de sus mismos labios que su amor hacia los pobres peregrinos era tan grande que no era posible hallar otro igual desde Oriente hasta Occidente. Prueba de ello que se había despojado de su gloria para poder hacer lo que hizo, y sus deseos eran tener muchos que con él habitasen en el monte Sión, para lo cual había hecho príncipes a los que por naturaleza eran mendigos nacidos en el estiércol. En tan agradables discursos estuvieron hasta ahora muy avanzada la noche, y entonces, después de encomendarse a la protección del Señor, se retiraron a descansar. La habitación que destinaron a Cristiano estaba en el piso superior, se llamaba la Sala de Paz, y su ventana miraba al oriente. Allí durmió tranquilamente nuestro peregrino hasta el amanecer, y habiendo despertado a esa hora, cantó: ¿Dónde me encuentro ahora? El amor y cuidado que por sus peregrinos tiene mi Salvador. Concede estas moradas a los que ha perdonado, para que ya perciban del cielo el resplandor.
Levantados ya todos del sueño de la noche y después de cambiados los saludos de la mañana, Cristiano iba a partir, pero no lo permitieron sin enseñarle antes algunas cosas extraordinarias que en la casa había. Lleváronle primero al archivo, donde le pusieron de manifiesto el árbol genealógico del señor del collado, según el cual era hijo nada menos que del anciano de días, engendrado entre resplandores eternos y antes del lucero de la mañana. Allí vio también escritas, con caracteres de luz, su vida y sus acciones todas, así como los nombres de muchos cientos de servidores, colocados después por él en unas moradas que ni el tiempo ni el influjo de la naturaleza podrían disolver ni deteriorar. Le leyeron después las hazañas más valientes de algunos siervos que habían ganado reinos, obrado justicia, alcanzado promesas, tapado la boca de leones, apagado fuegos impetuosos, evitando el filo de la espada, habían convalecido de enfermedades, habían sido fuertes en la guerra y trastornado campos de ejércitos enemigos. Enseñáronle después otra parte del archivo, donde vio cuán bien dispuesto estaba el Señor a recibir a su favor a cualquiera, sí, a cualquiera, aunque en tiempos pasados hubiese sido enemigo de su persona y proceder. Se le mostraron también otras varias historias de hechos ilustres, ya de la antigüedad, ya de tiempos modernos, así como predicciones y profecías, que a su debido tiempo se han cumplido. Todo esto ya para confusión y terror de los enemigos, como para recreo y solaz de los amigos. Cuando Carlos II ascendió al trono en 1660, obligó a la población a participar en la Iglesia de Inglaterra y prohibió las reuniones protestantes. Banian siguió insistiendo en proclamar las verdades de las Escrituras, firme en sus convicciones de que Dios lo había llamado para ayudar a los demás a crecer en la fe y conocimiento divino. Los miembros de su iglesia independiente se reunían en privado para celebrar sus cultos, obedeciendo a su conciencia y no según el mandato del rey. Al día siguiente le hicieron entrar en la armería, donde le mostraron toda clase de armaduras que su señor tenía provistas para los peregrinos: espadas, escudos, yelmos, corazas y calzados que no se gastaban, y eran en tanta abundancia que bastaban para armar en el servicio de su señor tantos hombres como estrellas hay en el firmamento. Le mostraron también algunas de las máquinas con las cuales muchos de estos siervos habían hecho tantas maravillas: la vara de Moisés, el martillo y el clavo con que Jael mató a Sisara, los cántaros, bocinas y teas con que Gedeón puso en fuga a los ejércitos de Madián, la ahijada con que Sangar mató a 600 hombres, la quijada con que Sansón hizo grandes hazañas, también la honda y el guijarro con que David mató a Goliat de Gat, y la espada con que su señor mataría al hombre de pecado el día en que se levante para la presa. En fin, le enseñaron muchas otras cosas excelentes, cuya vista llenó de inefable alegría a Cristiano. Después de esto se retiraron otra vez a descansar. Al día siguiente Cristiano quiso marchar, pero le rogaron que permaneciese un día más para mostrarle, si el día estaba claro, las montañas de las Delicias, cuya vista contribuiría mucho para consolarle, pues estaban más cerca del deseado puerto que del sitio donde se encontraban. Cristiano accedió a ello. Subiéronle pues a la mañana siguiente a la azotea del palacio que mira hacia el mediodía, y de aquí a una gran distancia persiguió un país montañoso y agradabilísimo, hermoseado con bosques, viñedos, frutas de todas clases, flores, manantiales y surtidores de belleza singular. Ese país, le dijeron, se llama el país de Emanuel, y añadían: es tan libre como este collado para todos los peregrinos. Desde allí podrás ver la puerta de la ciudad celestial. Los pastores que moran allí se encargarán de enseñártela. Entonces se decidió ya la marcha y consintieron en ello los habitantes del palacio. Pero antes lo llevaron otra vez a la armería y allí le armaron de pies a cabeza con armas a toda prueba para defenderse en el camino, caso de ser asaltado. Después le acompañaron hasta la puerta, en donde preguntó al portero si durante su estancia en el palacio había pasado algún peregrino, a lo cual le respondió afirmativamente. Cristiano: ¿le conocéis, por ventura? Portero:
No, mas pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Fiel, cristiano. Oh, yo sí le conozco. Es paisano y vecino mío. Viene del lugar donde yo nací. ¿Cuánto te parece que se habrá adelantado? Portero, pues ya habrá bajado todo el collado. Cristiano, bien. Buen portero, el Señor sea contigo y te aumente sus bendiciones por la bondad que has mostrado conmigo. En esta parte, Bunyan ilustra las características de la hermandad cristiana, las cuales son edificantes, vivificantes y saturadas de las Escrituras. ¿De qué manera socializa el pueblo de Dios? Se maravillan de la obra de Cristo, celebran su amor y gracia y practican la bondad y el poder de Dios. Los temas de conversación son los testimonios personales, las anécdotas de sus siervos, la obra de evangelización y los recordatorios sobre el carácter de Dios y sus mandamientos. Se animan a fomentar deseos piadosos y a perseverar reflejando el perdón y la justicia que han logrado por medio de la cruz de Cristo. Valoran las promesas de Dios, confiando en el Espíritu, y enfocan sus mentes en el gozo celestial. Luego de vestirse todos de la armadura espiritual, se arman de valor y los recursos necesarios para enfrentar cualquier desafío. Y emprendió su marcha, pero quisieron acompañarlo hasta el pie del collado. Discreción, piedad, caridad y prudencia, con quienes continuó por el camino los discursos que antes habían tenido. Llegados a la cuesta dijo: Cristiano, difícil me pareció la subida, pero no debe ser menos peligrosa la bajada. Prudencia, así es, peligroso es, sin duda, para un hombre ascender al valle de humillación, que es donde vas ahora, y no tener algún tropiezo. Por eso hemos salido para acompañarte. Luego comenzó a descender Cristiano con mucho cuidado, pero no sin tropezar más de una vez. Cuando hubieron llegado al fin de la cuesta, los amigos se despidieron de él y le dieron una hogaza de pan, una botella de vino y un racimo de pasas.